buenos días, pueden tomar sus lugares. ¿Cómo hemos estado, hermanos? ¿Cómo han estado? Bien, cansados, fatigados, felices. A veces pasan cosas, ¿no?, en la vida que de repente nos cambian radicalmente nuestra forma de pensar, nuestros planes, ¿no? Pero la vida sigue, hermanos, siempre hay una solución a todo problema que pudiésemos tener. Siempre hay una salida, siempre hay una esperanza. Jesús dijo que Él no va a permitir que carguemos más de lo que no podamos soportar. ¿Sí? Si es que estamos pasando por alguna prueba, alguna situación difícil, alguna tentación muy fuerte, si lo estamos viviendo es porque Él nos va a permitir salir de esto, nos va a permitir que carguemos más de lo que no podamos soportar. En esta hora vamos a aprender sobre la vida de otro personaje, otro de los discípulos de Jesús. Hasta ahorita hemos visto 7, si no mal recuerdo, con el de hoy. Vamos a recordarlos en el orden en el que aparece en la Biblia. Les voy a apoyar. Pedro, Pedro y su hermano Andrés, Jacobo, Santiago y Juan, que es el mismo, ¿no? Santiago y Jacobo son las mismas personas. Luego Felipe y Bartolomé, Natanael, que es la misma persona. Luego Tomás, luego Mateo, y de Mateo, ¿quién sigue? Santiago, hasta ahí vamos. ¿Hasta dónde vamos? Nos quedamos en Tomás, ¿no?, que es el que vamos a ver. El orden es, en el que aparece en la Biblia siempre es Simón Pedro y su hermano Andrés, luego Jacobo y Juan, Felipe y Natanael, y luego Tomás, ¿sí? Tomás. Hoy vamos a ver sobre la vida de Tomás, luego Mateo, Santiago, Tadeo, Simón, el celote y Judas Iscariote, ¿no? Muy bien. A la medida que aprendemos sobre la vida de los discípulos, nos vamos dando cuenta que eran personas muy similares a nosotros, ¿no? Por ejemplo, me impactó mucho la vida de Felipe, ¿no? Cuando el Señor le pregunta a Felipe de dónde compraremos pan para que coman ellos, ¿no? Como las veces que a Felipe aparece siempre pareciera que nunca entendió el Evangelio. No sé si se acuerdan de eso, cuando Jesús lo confrontó y le dice: Felipe, pues ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Todavía me preguntas, muéstranos al Padre. Como diciendo, ¿no? Felipe, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pues que has aprendido en este tiempo, ¿no? Y vemos cómo después ellos sí realizaron un ministerio muy grande. ¿Qué sabemos sobre la vida de Tomás el gemelo? ¿Qué sabemos sobre la vida de Tomás? A ver. Que era gemelo, ¿no? De entrada, sobre su vida. No se sabe, la Biblia no describe si tenía una hermana o tenía un hermano. El punto es que él era, lo apodaban el gemelo, precisamente era su sobrenombre, ¿no? El gemelo, Tomás, el gemelo. No sabemos qué pasó con su otro hermano, hermana, si vivía o no vivía, se desconoce. Lo que sí sabemos es que tenía un hermano gemelo, una hermana gemela. No sabemos, la Biblia no da más detalles sobre eso. ¿Qué más sabemos sobre Tomás? A ver. La que le voy a ir a la frase famosa de Santo Tomás: hasta no ver a ver,
Exactamente, el incrédulo, ¿no? Tomás el incrédulo, muy bien. ¿Qué más sabemos sobre Tomás? Fue el que dijo hasta que no meta, ¿no? Mi dedo, dice, la mano donde lo clavaron y no vea su costado, dice, no voy a creer. Y él tenía una razón muy importante cultural del por qué él dudaba de eso. Había una situación como muchos de nosotros, ¿no? Hay muchas culturas, costumbres, creencias que tenemos que a veces pues nos hacen dudar de ciertas cosas, ¿no? Apenas me enteré que una persona ya de años en el Evangelio, más que muchos de nosotros, creo que hasta más que yo, ¿no? En el camino del Señor, su hijo dice que se espantó, ¿no? Se espantó el niño y dicen que fueron a conseguir un huevo para juntarlo todavía, no quitarle los más. Y se le salió al niño, ya no sabía cómo callarlo, pero él platicando eso con toda confianza, ¿no? Y los papás ahí bien nerviosos, así con una pena ajena, ¿no? Diciendo, no sabían ni qué responder ni cómo callarlo, pero él con un dinero, de ahí se lo fueron a tirar al panteón, dice, los tipos de creencias que muchas veces operan en nosotros y se oponen a la fe, ¿no? Nos hacen dudar. Bueno, digo esto, a lo mejor todavía anda segunda huevo, todavía no. No, disculpen. Ok, vamos a ver un poco más sobre Tomás. Tomás aparece en todos los evangelios, pero únicamente en la lista de los discípulos, ¿no? Cuando está en la lista de los discípulos, ahí aparece únicamente en Juan. Fíjense, por eso es que el evangelio de Juan es muy diferente a los de otros evangelios, porque Juan es el único como que rescata la participación de los otros discípulos que no aparecen. Por ejemplo, en Mateo no encontramos nada en cuanto Tomás haya hecho, ¿no? Lo mismo que en Marcos, lo mismo que en Lucas. Sí, viene en la lista, ¿no? De los discípulos, pero de ahí no dice nada en cuanto a su participación, alguna intervención con Cristo, únicamente en Juan. Juan es el único que da estos detalles, y aparece la participación de Tomás en el Evangelio de Juan, aparece en 3 ocasiones únicamente, ¿no? Nada más. Al igual que Natanael, ¿no? Que nada más aparece una sola vez en el diálogo con Jesús, pero ¿para qué quieres más, no? Jesús le hizo un diagnóstico y le dijo: he aquí un verdadero israelita, un hombre íntegro, ¿no? Íntegro. O sea, ¿para qué quieres saber más sobre ese hombre cuando la opinión de quién vino? De Jesús. Esa opinión de decir aquí un verdadero israelita en que no hay engaño, un hombre íntegro. ¿Qué más queremos saber sobre él con esa descripción, esa opinión de Jesús con respecto a su persona? Entonces, vemos aquí entonces a Tomás, el gemelo, también conocido así como el incrédulo, y su primera participación va a estar en Juan 11, 16. Busquemos en nuestras Biblias Juan 11, 16, y aquí arroja mucho su carácter. 11, 16. Amén. A ver, léanlo por favor. Tomás, al recordaban el primero, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Ok, fíjense. ¿Por qué dijo esto Tomás? ¿Se acuerdan ustedes que Lázaro estaba enfermo? Las hermanas le habían mandado una cartita a Jesús diciendo: tu amigo, al que amas, está enfermo. A veces así somos nosotros, ¿no? Así lo hizo Marta, María. No le dijeron: oye, ¿por qué no vienes a ver a tu amigo? Está enfermo. No solicitaron
la participación e intervención de Jesús, solamente le notificaron que Lázaro estaba enfermo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: volvamos a Judea. ¿Sí? Cuando Jesús supo, dice que se quedó ahí un tiempo más, ¿no? Él se quedó unos días más. Lázaro muere, y entonces, pasado el tiempo, dice en el versículo 7, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, es decir, por una parte no estaban cuidando la vida de su maestro, no querían que él fuera a Judea, pero el propósito de Jesús, pues él no le temía la muerte, él quería ir a hacer la obra del Padre. Dice la palabra aquí, pero sus discípulos se opusieron diciendo: maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Ahora sí, ya me entró la duda. No sé si querían realmente proteger a Jesús o no querían que los apedrearan a ellos también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Dijeron: pues, ¿a qué vas ahí? ¿A qué vamos? ¿No? Bueno, hasta ahí vamos bien. Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tienen la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Es muy profunda esta expresión de Jesús. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Les digo que los discípulos son como nosotros, les dicen una cosa y hacen otra, piensan de otra manera. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Dice Jesús, fíjense, no les dice voy a verlo, les dice vamos a verlo, vienen conmigo, ¿no? Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Por eso algunos escritores apodan a Tomás el pesimista. O sea, él ya da por hecho que se va a morir, pues. Sí, vamos, y si moramos con ellos, ya, ¿no? Ya da por hecho que se iba a morir. Así es un pesimista, ¿no? Acábate con todo, pues ya, acábalo, ¿no? Así es de ya. Y este Tomás lo vemos así, con esa actitud, diciendo, ya da por hecho, y le dice a sus discípulos: vamos a morir con él. Pero en esta expresión de Tomás hay algo que rescatar, al menos 3 cosas yo veo. Su lealtad hacia Cristo. ¿Sí? Su lealtad hacia Cristo. No optó ni siquiera pensó en dejar a Jesús por un momento solo. Su lealtad. Y ser leal en este mundo, hermanos, es muy difícil. Encontrar a un amigo, a un compañero, a una compañera, a alguien que realmente te sea leal. ¿Cuántos de ustedes han sufrido tremendas decepciones? Que de repente le platicas algo a alguien de lo que te pasa, te escucha y lloró contigo, pero con el paso del tiempo hubo una fricción ahí, una enemistad, pues todo lo que le dijiste ahora te tiene en sus manos, ¿no? Empieza a contar, a hablar de ti, no, ni le hagas caso, si hubieras visto lo que yo sé de su vida. Y tú dices, ¿dónde quedó esa amistad? ¿Dónde quedó esa lealtad? Es triste.
Y lo que vemos en Tomás, si era pesimista, pero era una persona leal. Era una persona en la cual tú podías contarle algo. La lealtad, hermanos, hace mucha falta en nuestra sociedad. Y yo les aconsejo algo, si alguien te platico algo, si tú sabes algo de algo por amor a Dios, por amor a esa amistad que en un momento funcionó muy bien y te alegró, sé leal. Sé leal. Sé leal a tus principios. Sé leal a tu iglesia. Sé leal a tu familia. Es muy doloroso cuando uno pierde la lealtad. Te desconoces a ti mismo. Y lo que vemos aquí en Tomás es que él era leal. Vamos, no hay que dejarlo solo. De los 12 que estaban ahí, solo él estaba dispuesto a no dejar solo al maestro, a enfrentar solo esta situación. Y una segunda cosa que vemos también es Tomás, en esa sola expresión que él hace, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. La lealtad. Vemos también que estuvo dispuesto a morir. Estuvo dispuesto a morir con Jesús. Dice, vamos, si es necesario morir, muramos con Él. Muramos con Cristo. Y después, el valor. Y es un ejemplo que nosotros podemos tener de Tomás. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia, no sé si se dio aquí o solamente se da en mi tierra, que de joven se hayan encontrado o sea en pleito con algún grupo, enfrentamientos. No, nunca vivieron eso de escuelas. Sí lo vivieron. Es entre una sensación de cobardía, miedo de querer huir o de apoyar a tu amigo, ¿no? Que se va a agarrar con otro, ¿no? A pleito, no sé cuántos de ustedes lo vieron. Pero yo tengo una historia, hermanos, tremendo de eso cuando iba en la secundaria. Tenía un amigo que lo apodaba, vamos con el apodo, ¿no? El Terry, ¿no? Porque lo apodaban el Bull Terry, porque cuando se enseñaba, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? De cómo era su familia, el tipo del ambiente donde él creció, cuando realmente se convertía en un animal cuando peleaba, o sea, tenían que darle de garrotazos, creo yo, porque se aferraba, ¿no? Y en la escuela pues había otro, ¿no? Que le apodaban el africano. Y los pleitos pues entre compañeros, y en una ocasión me dice, y era mi amigo el que decía el Terry, oye, dice, ya me cité con el africano allá en la ropa. Dice, acompáñame. Le digo, ¿pero a qué vas a ir? No, dice, tú acompáñame, que ya te traigo unas ganas, ¿no? Así yo no quería ir, yo era cobarde para eso, o sea, yo no quería ir, pero digo, si no voy, pues va a decir que no le soy leal a la amistad y todo esto, pues ¿qué hago, no? Y pues invito a otros dos, le digo, oye, vamos y llegamos. No, pues del otro lado, hermanos, el africano traía una banda de otros amigos, eran unos 15, 20 detrás de ahí, nosotros éramos 5, ¿no? Y entonces, el punto de todo esto está de que esa sensación
que te genera el hecho de enfrentarte a algo donde tú puedes salir lastimado, ¿no? Porque en ese entonces los pleitos sí eran de otra manera, pero lo que me espantó a mí fue cuando el otro lado, ¿no?, sacó un machete, como que no, yo pensé que iba a correr sangre, ¿no?, en ese momento, y veo a él, ¿no?, sacando una espada, una pistola, ¿no?, y esto aquí va a terminar mal. O sea, sentí en ese momento querer correr. Era una sensación, dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Donde tú despiertas, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y lo que me acordé en ese momento fue hacer una oración. Sí, Señor, no, para esto que estoy haciendo aquí. Nunca más pues, meterme en un asunto de este tipo, y el corazón latiéndote a mí, todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación donde tu vida está en peligro, puedes estar en riesgo, como en el caso de ellos, en los discípulos. Ellos vieron cuando la gente tomó piedras para apedrear a Jesús. Presenciaron la muerte de cerca. Entonces dicen, oye, espérate, apenas hace 2 días la gente estaba con todo el coraje de querer apedrearte. ¿Quieres regresar ahí? Nos estás exponiendo también a nosotros. Pero hubo uno dentro de los 12 que estuvo dispuesto a morir. ¿Quiénes fueron? Tomás. Vamos, disimulamos. Si hay que morir, pues morimos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero hay que morir con Cristo. Tremendo, ¿no? Lo que podemos ver ahí. Entonces, vemos 3 acciones. Tuvo el valor de ser leal, estuvo dispuesto a morir. Fue un ejemplo de amor. Porque de verdad, hermano, para seguir a Cristo hay que tener mucho valor. Mucho valor. Más cuando entras en un campo misionero. Más cuando entras en un campo misionero donde no sabes con qué tipo de personas te vas a encontrar. Esa es la primera aparición. Luego vemos en Juan 14. Por favor, busquen en sus Biblias. Juan 14, 2. Vamos a leer del 1 al 5. Lo voy a leer. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús habrá dicho que no dejen que su corazón se llene de angustia? Fíjense qué tremenda revelación encontramos aquí, una declaración muy fuerte de que si tú eres una persona angustiada, ¿por qué? Es porque tú lo has permitido. Si tú vives angustiado o angustiada, es porque tú así lo has permitido. ¿Qué dijo Jesús? No dejen que su corazón se llene de angustia. Entonces, ¿puedo yo vivir una situación y no permitir que la angustia me domine? Dice Jesús, ¿por qué creen que Él habrá dicho eso? No dejen que su corazón se llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Mande? Porque no iba a estar con ellos. Sí, porque Él ya estaba anunciando su partida. Qué triste, ¿no? Cuando tú te sientas con tu madre, con tu abuelo, con tu padre, que te diga, hijo, cuando yo ya no esté. Pero ¿por qué dices eso, no? No digas eso. Empezamos nosotros a sentir una angustia ante la partida del ser querido. Jesús ya había hablado abiertamente en cuanto a su muerte. Ya estaba
hablando. Incluso ya había hablado sobre la traición de Judas. Ya estaba hablando Jesús, ya estaba anunciando que Él se iba a ir. Y los discípulos empezaron a llenarse de angustia. Y Jesús les dice: no permitan que la angustia los controle. En el hogar de mi Padre, dice, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué difícil también es esta parte, Jesús hablando en futuro, y de repente habla en presente. Lo más coherente o lógico para nosotros sería: para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Pero Jesús dice: para que donde yo estoy. ¿Y dónde estaba Él? La tierra. ¿No? Ustedes estén conmigo. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahora aquí entra en escena la segunda participación de Tomás. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Tomás, un ejemplo de devoción por Cristo. Lo que aparentemente aquí se ve como algo negativo, más bien es un grito de angustia, de desesperación por no querer separarse de Cristo. Muchas veces lo hemos visto de manera negativa, pero cuando la analizamos nos damos cuenta que lo que Él está pidiendo a gritos es: Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero ir contigo. No me dejes solo, no conozco el camino, yo quiero estar contigo. No sé cuál es el camino, yo quiero estar contigo. Y dice, y vemos aquí entonces que tenía miedo de no volver a ver a Jesús. Esa angustia, y a lo mejor Jesús dijo esto porque veía en Tomás ese temor, ¿no? de que Él iba a partir. Tomás se llenó de angustia, de miedo, ¿sí? Y entonces, ya no te voy a volver a ver. ¿Cómo voy a llegar a donde estás si yo no me sé el camino? Dímelo, por favor, ¿cuál es el camino? ¿Cómo vamos a llegar allá donde tú estás? Es preferible mejor morir contigo, juntos, a separarme de ti. Entonces vemos aquí a Tomás preguntándole al Señor Jesús: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? No quería separarse de Jesús. Él quería seguir con su maestro, él quería seguir estando de cerca con Jesús. Y también vemos que no podía aceptar la idea de estar sin Cristo. Él no concebía su vida sin la presencia de Jesús. ¿Cuán doloroso habrá sido para los discípulos, ¿no? Imagínense haber estado con Él y esa paz que transmite su presencia, que cada día no sabías con qué milagro, con qué situación te ibas a encontrar al estar con Él. Por ejemplo, la transfiguración, o sea, jamás habían visto eso, sus palabras, la resurrección, la sanación, la alimentación de los 5,000, el caminar sobre el agua, el conocer el corazón de la gente. O sea, estar con Jesús era lo máximo, lo extraordinario que un ser humano puede experimentar en su vida. No sabes con qué cosa va a salir el día de hoy.
Nunca más alguien volverá a comer fruto de ti. Y pum, se seca la higuera. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se imaginan? Y Juan todavía agrega y dice que hizo muchas otras cosas que no están registradas en el libro. O sea, ¿qué otras cosas más sorprendentes habrá hecho él que no están registradas en el libro? Entonces imagínense, y de repente él les anuncia: me voy a ir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. No lo podían creer. Claro que les causó tristeza, claro que les causó dolor. Nada más recuerden cuando ustedes salieron de la primaria, ¿no? Si tuvieron que despedir de su maestra o de su maestro, se les olvidó lo regañona que era. ¿Cuántos no chillaron, no? Se dice que ahí se acabó el mundo, ¿no? De que mi maestra era tan buena persona, mis compañeros. Si nada más en eso nos genera una profunda angustia, ¿qué no será al haber estado con el maestro de maestros, ¿no? que es Jesús? Por eso Tomás, en su desesperación, le dice al Señor Jesús: no, Señor, no lo conocemos, no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer si tú no estás al frente? Y entonces Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, dice el Señor Jesús en respuesta a lo que preguntó Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos nosotros, la juventud está en búsqueda de una verdad, pero tristemente nuestra verdad está siendo muy distorsionada, ¿no? Con este pensamiento que le llaman relativismo. ¿Qué es el relativismo? Pues que no hay una verdad absoluta. Tú puedes crear tu propia verdad según creas, según consideres, al grado de que pues hasta la juventud, la adolescencia de hoy, a través de tantas ideologías, de tantas cosas que se ve, nos están haciendo confundir de su orientación sexual. Ya no saben si son niña, niño. ¿Por qué? Porque ya entró la moda, la ropa. Otra vez estaba viendo una camisa y será de hombre, de mujer. No le veo diferencia, ¿no? ¿A poco no? Sí, ya ahorita ya muchas ropas, pantalones ya vienen así unisex. Paramos. Por una parte conviene, porque si eres de la misma talla que tu esposa, pues ya te lo pones, otro día lo pongo yo, ya la libras, ¿no? Si le ves el lado positivo, ¿no? Todo esto, pero es el mundo. Por eso un filósofo argentino dice: dime de qué tamaño es tu televisor y te diré el tamaño de tu ignorancia. Porque nosotros le damos el control a las grandes masas que nos gobiernan, como es la mercadotecnia. Y siempre nos ha gustado tener el control. Todos. Sí. El que tiene el control de la tele, yo voy a la casa y digo: el que tiene el control de la tele es el que más, ¿no? O es el que más berrinchudo, ¿no? Porque es el que tiene el control de la tele, ¿no? Si te das cuenta, quién es el que domina las series y todas esas cosas, ¿no? ¿Quién quiere tener control del ventilador, del aire acondicionado? Todos nos gusta tener el control, ¿no? Nos gusta, siempre nos ha gustado el control. Tristemente, lo mismo sucede con la tele, es una pantalla ahí enorme. Tienes el control aquí en la mano. Y
Tú tienes el poder. Cuando llegas y la tele está prendida, tú tomas tu control y dices, lo apagas. En ese momento le quitas el control al monopolio, a todas esas empresas que pagan millones de pesos por un segundo de conversación. ¿Por qué creen que pagan tanto? ¿Saben cuánto cuesta un segundo en un programa de televisión? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, yo cuando lo investigué en el 2015, por ahí, 16 más o menos, costaba un segundo, en ese entonces entre 80 y 90 mil pesos, un segundo. No sé cuánto cueste ahorita, pero hablamos más de 100 mil pesos. Por eso hay gente que tiene ese trabajo de ver la tele. ¿No sabían eso? Porque hay personas que le pagan por estar viendo la tele y llevando notas, ¿no? ¿Cuántas veces apareció el anuncio de Coca-Cola en el día? ¿No? ¿Cuántas veces apareció el de Ariel, el de Fabuloso durante el día? Y esa es su chamba. Llevar el registro de cuántas veces apareció eso de los comerciales en la tele. Es un trabajo. Pero cuando tú prendes tu televisor, te bombardean y te crean necesidades. Ese es el objetivo de los programas, crearte necesidades. Una necesidad que tú no tienes, pues te lo van a crear. Estás bien y de repente dices, ¿ya tienes el regalo para mamá? Sí, es cierto. No, pues en Liverpool descuento y tal, ven, compra el regalo. Oye, vamos antes de que se acabe. ¿No? Todavía te dicen, ven pronto porque se acaba, ¿no? Entonces ahí vas. Te provocan, te crean una necesidad que no tienes. Pero cuando tú te quitas el control, apagas tu televisor, te quitaste el poder. Ya no pueden gobernarte el mundo. Ya no pueden provocarte necesidades. Porque ahí transmiten verdades que según ellos es la verdad. Y por eso es que muchos jóvenes creen que si no encuentran a su pareja están incompletos porque nos vendieron una verdad. Es una mentira de que tu media naranja. Yo soy tu media naranja. ¿Se acuerdan de esa canción? Tú mi complemento, mi media naranja, ¿verdad? ¿Cómo lo bailamos? Vamos a ver cuál es, ¿no? Esa canción, ¿verdad? Desde ahí nos vendieron una idea de que tienes que tener a alguien a tu lado para ser feliz. Si no tienes a alguien, pues eres una media naranja. Pero la realidad es que tú eres una naranja completa. Te encuentras con otra naranja y son dos naranjas. No se hacen, no son dos naranjas. Pero son verdades que nos hemos creído. Nunca nos hablaron de las verdades, por ejemplo, de los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Y todos los cuentos terminan así. La Cenicienta, la Caperucita Roja, vivieron y fueron felices para siempre, ¿no? Y uno se casa pensando que así va a ser. Pero es cuando te encuentras con el verdadero sueño, ¿no? Y no, porque me hubieran dicho esto antes, ¿no? Entonces, son verdades, ¿no? Qué mejor cuando nos vamos directamente a la realidad de las cosas y no las fantasías que nos venden las telenovelas, el aire de la Rosa de Guadalupe. Yo quisiera ver dónde lo venden, porque la verdad es que lo necesito, ¿no? No sé cuántos de ustedes necesitan. Quisiera sentir ese aire, que mis problemas se resuelvan así, ¿no? Todo termina bien,
¿no? Todo termina bien. Pero la realidad es que no es así, ¿no? La vida es otra cosa. No es fantasía, hay que pensar la realidad. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad, y la verdad es que voy a tener que morir en la cruz por el perdón de sus pecados. Y lo siento, Tomás, te vas a sentir angustiado, lo vas a sentir, lo vas a tener que vivir, vas a tener que pasar. Meditando en ese pasaje de Isaías, cuando dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. No está diciendo cuando quizás si llegas a pasar por las aguas. Da por hecho que vas a pasar en el mar, da por hecho que te vas a quemar. Dice: vas a tener que pasar, pero ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Lo mismo en Salmo 23. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, vas a tener que pasarlo. Vamos a tener que vivir. Pero tenemos que estar firmes en la verdad de Cristo. Venga lo que venga, así sea lo más vergonzoso, así sea lo más duro de la vida, tenemos que seguir confiando en Cristo. Tan sabio fue el Señor que nuestra salvación no depende de nuestras acciones. Si dependiera de nuestras acciones la salvación, nadie sería salvo. Pero gracias a Él que podemos gozar de esa salvación que Él nos da. Vivir la vida plena en Cristo, eso sí ya depende de nosotros, ¿verdad? La felicidad. Y por último, mis amados hermanos, por último, vamos a ver Juan 20:24, ¿no? Ahora sí viene la incredulidad de Tomás. Por favor, busquen en sus Biblias. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Por favor, si lo pueden leer. Uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ok. Tomás, dice la palabra, uno de los discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba cuando, dice, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús, ¿no? ¿Por qué creen que no estaba Tomás? ¿Dónde se habrá ido? ¿Será que en su depresión se aisló? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué no estaba? ¿Dónde había estado? ¿Dónde había ido Tomás? ¿Por qué? Qué lamentable el hecho de no haber estado ahí. Tomás no estuvo en la aparición de Jesús, eso lo entendemos. Entonces los discípulos le contaron: hemos visto al maestro. Bueno, lo leí muy simple, ¿verdad? Pero hay signos de exclamación ahí, admiración. Entonces, ¿cómo? A ver, enséñame, ¿cómo le habrán dicho a Tomás? Lo dijeron así de seco como yo. Hemos visto al maestro, ¿no? ¿Cómo creen que lo han dicho? A ver, alguien aquí que tenga esa pasión, ¿no? A ver, a la de 3, a ver, lo hacemos entre todos, a ver quién actúa mejor, ¿no? A ver, 1, 2, 3. ¡Hemos visto al Señor! Bien, más o menos, ¿no? Yo creo que hasta le sacudieron la mano en la cara a Tomás, ¿no? Hemos visto al maestro, ¿no? Algo así. Lo hemos visto, aquí estuvo con nosotros, ¿no? Algo así. Es como cuando le dicen: llegó tu papá, apúrate, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y Tomás qué hace? Dice Tomás: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la
de la herida de su costado. Tomás no creo. Miren, es aquí donde yo les decía hace un momento la negación de Tomás. Él niega el evento, ¿no? Negaba el hecho de que fuera Jesús. ¿Sí? Él estaba negando eso. ¿Por qué creen? Porque en ellos estaba arraigado muy fuerte la cultura de, no sé por qué, pero muchos de ellos, la creencia judía creía mucho en los fantasmas. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba sobre el agua? ¿Por qué lo confundieron? Como un fantasma. No son fantasmas, yo soy, Jesús, no tengan miedo. Entonces Tomás, en su costumbre, pensó que los discípulos habían visto un fantasma. Por eso él dice, mira, hasta que yo lo toque, hasta que yo sienta su piel y vea lo que le pasó y lo toque, entonces voy a creer que él es. ¿Por qué? Porque son dados a creer. Un fantasma no se puede tocar. Entonces Tomás pensó, ¿por qué vieron el fantasma? Un fantasma, estos han visto. Pero si yo lo quiero comprobar, pues tengo que tocar. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Ellos entonces le dijo a Tomás, fíjense, hermano, esta aparición de Jesús, tengo la sospecha que lo hizo con Tomás. Se aparece y a quien se dirige es como diciendo, a ver, voy a hacerlo, me voy a aparecer de nuevo, pero son con Tomás. Esto que vemos como incredulidad, a la vez fue una petición de su profundo deseo de querer ver al Maestro, estar con Jesús nuevamente. Entonces Jesús se aparece y le dice a sus discípulos, paz a vosotros. ¿Por qué creen que les habrá dicho paz a vosotros? O la paz sea por ustedes. Que no tuvieran miedo, que fuera un fantasma. Hay al menos 2 cosas que considerar. Número 1, que era un saludo habitual. Shalom, saludo. La paz sea contigo, un saludo muy conocido en el mundo oriental, la paz sea contigo. Fue un saludo, pero también fue como para calmar el asombro de los discípulos. Imagínense, en medio de ellos se aparece el asombro de ellos y a ver, tranquilícense, paz con ustedes. Y entonces se dirige a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en las heridas de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Tomás negaba el hecho de que fuera Jesús, pero después Tomás reconoce quién es Jesús y lo llama por 2 nombres. ¿Qué le dice? Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dice, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin ver. Y es la aparición de Tomás en toda
todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algo muy interesante, ya para terminar, su obra y su muerte. ¿Qué hizo Tomás? Hay muchos escritos, existen escritos que aseguran que Tomás llevó el Evangelio hasta la India, toda esa zona. Sembró varias iglesias en las regiones de la India, que hay muchas iglesias que se pueden, que tienen, ¿no? Que hay escritos donde el fundador fue Tomás, que él sembró iglesias, y también fue atravesado por una lanza por causa de su fe. Se cree que Tomás murió de esa manera, lo atravesaron con una lanza por causa de su fe. Y pues vamos viendo cómo cada discípulo murió siendo un mártir del Evangelio. Y yo creo que eso nos debe dejar a nosotros una enseñanza también profunda. ¿Cuánto nosotros estamos padeciendo por causa del Evangelio? Gracias a Dios por la vida, por su palabra, porque nos permite conocer un poquito sobre este discípulo. Amén.